Claro, y después de lo ocurrido el domingo, la relación de Chile con Venezuela. Hoy día el presidente de la República, Gabriel Boric, luego de la expulsión de la misión diplomática de nuestro país en Venezuela, el presidente Boric aseguró que Chile jamás va a ser proclive a romper relaciones con nadie. Hay especialistas que se refirieron a qué puede hacer Chile ahora ante la Organización de Estados Americanos para presionar a Nicolás Maduro, particularmente para que transparente el resultado de las elecciones presidenciales. Raimundo Jara ha estado revisando el tema, nos cuenta hasta ahora. Hola Raimundo, buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente Gabriel Boric finalizó su visita oficial por los Emiratos Árabes Unidos, pero antes de regresar a nuestro país se refirió a la decisión de Venezuela de expulsar al cuerpo diplomático chileno, liderado, recordemos, por el embajador Jaime Gazmuri. El mandatario reiteró su posición, que la adelantó el día de ayer en su cuenta de X. Dijo que es una medida injustificable y demuestra una tolerancia impropia de las democracias. En este sentido, el presidente Boric señaló que él respalda plenamente todo lo que al respecto ha señalado el canciller Alberto Van Claveren. ¿Qué dijo el canciller? Recordemos que calificó esta medida como propia de regímenes dictatoriales en un cambio de tono del gobierno. Y la duda o incógnita del momento es que con esta decisión de Venezuela, ¿en qué están las relaciones bilaterales? ¿En qué quedaron? ¿Están quebradas? El jefe de Estado, Gabriel Boric, dijo que Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Coincidió con el mandatario el diputado liberal Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario dijo que, aunque sea pasional querer romper relaciones diplomáticas con Venezuela, hacerlo significaría no tener una voz que defienda los intereses chilenos en ese territorio. A muchos nos podría gustar desde el punto de vista pasional, pero la verdad es que no tiene mucha racionalidad hacerlo, porque por el contrario, tenemos que tener un representante y buscar tener un representante y una voz que defienda los intereses de Chile en territorio venezolano. Yo creo que hay que hacerle caso a los expertos en este caso. Otra pregunta que también se ha hecho por estas horas es ¿qué puede hacer Chile para presionar a Nicolás Maduro en el seno de organismos multilaterales, como cuáles, como la Organización de Estados Americanos, la OEA? Macarena Fernández, académica de Derecho Internacional de la Universidad Central, explicó que nuestro país podría citar a una Asamblea General Extraordinaria o también exigir la aplicación de la llamada cláusula democrática. La cláusula democrática normalmente se incluye en tratados internacionales y sobre todo a nivel latinoamericano, en el que se especifica que en caer en una situación no democrática, un Estado miembro de ese tratado, se podría suspender, terminar o denunciar el propio tratado por los demás Estados miembros o aplicarle sanciones. Sobre otras organizaciones como la ONU, por ejemplo, Macarena Fernández explicó que es menor el rango de acción porque si se quisiere, por ejemplo, conseguir una resolución del Consejo de Seguridad, sería vetada por 2 de sus miembros permanentes que apoyan a Nicolás Maduro, como el caso de China y Rusia. Sobre la OEA, recordemos, eso sí, que Venezuela denunció formalmente la Carta de la OEA en 2017, por lo que ya no es parte de esta organización. Y por último, luego de este comunicado, de la OEA que informábamos oportunamente esta mañana, que llamó a Maduro a aceptar la derrota y denunció una manipulación aberrante en los comicios, mañana miércoles 31 de julio va a sesionar de forma extraordinaria el Consejo Permanente de la OEA. ¿Que va a sacar una declaración? Claro, no es mucho lo que se puede esperar de eso, ¿no? En realidad, ¿no? La gran pregunta es ¿qué esperar? ¿Qué hacer? ¿Qué puede pasar que no sea lo que está pasando? Lo hablábamos en la mañana con Raimundo, una violencia en las calles que además no es inusitada, lo hemos visto en otras elecciones también. Experiencia personal, digamos, pero a mí lo del domingo me trae a la mente lo que fue el plebiscito del 88 en Chile. ¿Cierto? Sobre todo por el corte ahí de la información que no por se el corte de la información, nunca, claro. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que hubo sectores en esa época en Chile de las Fuerzas Armadas que estaban por reconocer una derrota. Claro. Y esto no fue porque se le ocurrió de un día para otro. Lo podré contar algún día más largo. Aquí hubo tratativas de la entonces oposición con ramas de las Fuerzas Armadas. No con el Ejército, pero sí con la Armada, con la Fuerza Aérea y también con Carabineros. Había interlocución política. La hubo. Probablemente a espalda de Pinochet, pero la hubo. Y lo segundo, o sea, lo primero era eso. Nosotros, al interior de la Fuerza Armada,
a lo menos habían altos cargos disponibles a reconocer una eventual derrota. Y también en el mundo político oficialista de aquella época. Porque lo que se ve en Venezuela, lo que ocurre en Venezuela está el modelo cubano. ¿Y cuál es el modelo cubano? Las Fuerzas Armadas son el partido. O sea, es indisoluble lo uno de lo otro. ¿Cuál es el partido? Son las Fuerzas Armadas. Y por eso es tan difícil, porque todo el poder está concentrado en el partido. Y lo acaba de demostrar Padrino, ¿no? Padrino. Exacto. Lo acaba de demostrar claramente. Y pregúntenos si no qué ha pasado con algunos connotados militares cercanos a Chávez que se fueron apartando, cómo terminaron. Ahí no hay disidencia posible. El ministro de Defensa es un general del ejército. No hay una subordinación civil o por lo menos una separación. Claro. Es lo mismo. Sí. Muy complicado. Gracias, Raimundo. A ustedes. Chao.